Las leyes están diseñadas para evitar que la sociedad caiga en el caos. Sin embargo, muchas de las leyes actuales que previenen situaciones obviamente peligrosas antes no existían, como las leyes contra el envío de niños por correo, la venta de juguetes radiactivos o incluso los matrimonios entre hermanos. Sí, entre hermanos. Así que acompáñame mientras descubrimos las cosas más locas que solían ser 100% legales. Correo equivocado. En promedio, el servicio postal de los Estados Unidos procesa alrededor de 25 millones de paquetes por día. Y aunque recibir correo es parte de nuestra vida cotidiana, el servicio de paquetes postales de la Oficina Postal en los Estados Unidos comenzó a funcionar recién en enero de 1913. El servicio permitía a las personas enviar y recibir todo tipo de bienes, pero no pasó mucho tiempo hasta que algunas personas encontraran una laguna en el sistema. Apenas unas semanas después de que comenzara el servicio de paquetes postales, Jesse y Matilda Beagle hicieron un envío muy importante: su bebé de 8 meses. Afortunadamente, el niño iba a ser enviado a su abuela, que vivía a solo unos kilómetros de distancia, lo que no hace que suene como una decisión bastante descuidada. Quiero decir, ¿el cartero simplemente dejó al niño ir en el buzón? Afortunadamente, en realidad, llevó al bebé Beagle a su abuela, y lo que es mejor, costó menos de $5. La historia no tardó en llegar a los titulares, haciendo que más padres llegaran a enviar a sus hijos por correo. El caso más famoso es el de May Pierstorff, una niña de 5 años que fue enviada por tren desde su casa en Idaho hasta la casa de sus abuelos a unos 117 kilómetros de distancia. Aún más terrible es que la pequeña viajó todo el trayecto en el compartimiento del correo del tren. Por suerte, un año después, en 1914, poco después del viaje de May, el director general de correos, Albert Burleson, emitió oficialmente una orden que prohibía enviar por correo a cualquier ser humano. Supongo que se podría decir que fue una decisión acertada. Guarderías peligrosas. El correo para bebés no era la única moda legal que afectaba a los bebés en aquella época. Ya fuera por la pobreza, enfermedades o el trabajo infantil, la Gran Bretaña victoriana no era el lugar más agradable para los niños. Sin embargo, nada de eso se compara con la cría de bebés. La cría de bebés es cuando los padres entregaban su bebé o un niño a un cuidador a cambio de una tarifa. Piensa en ello como una guardería, excepto que en lugar de pagar para que cuiden a tu hijo durante un día, estás pagando para que lo cuiden durante toda su infancia. Para nosotros ahora eso puede parecer un poco extremo, pero en la Gran Bretaña del siglo XIX las mujeres que no podían cuidar de sus hijos debido a compromisos laborales o falta de dinero, pensaban que entregar a su hijo a un criadero de bebés garantizaría que estuviera bien cuidado. Y teniendo en cuenta que estos lugares cobraban más de 30 libras por niño, unos $3,800 en dinero actual, a uno le gustaría pensar que esos niños estaban siendo mimados. Lamentablemente ese no siempre fue el caso, ya que las enfermeras que buscaban aumentar sus ingresos aceptaban más niños de los que podían cuidar. Una investigación encubierta sobre la cría de bebés en 1870 reveló que trágicamente muchos niños enviados a criaderos de bebés no sobrevivían a su infancia, o peor aún, su infancia se acortaba, si entiendes lo que quiero decir. Claramente algo tenía que cambiar. La Ley de Protección de Vida Infantil de 1872 reguló esta peligrosa práctica y exigieron registrar a los cuidadores. Luego, 15 años después, la Ley de Protección de la Vida Infantil de 1897 fue más allá, al facultar a las autoridades para buscar activamente criaderos de bebés y trasladar a los niños a un lugar seguro. Primero el envío de niños por correo fue legal, luego los criaderos de bebés. Hombre, en aquellos tiempos la gente realmente estaba en contra de los niños. A diferencia de la brutal cría de bebés, ¿sabes qué es perfectamente legal hoy en día? Pulsar los botones de me gusta y suscribirse que aparecen aquí abajo. De esa manera siempre estarás al día con videos increíbles como este. ¿Listo? Genial. ¿Qué sigue? Juguete problemático. Hoy en día los padres están muy obsesionados con la seguridad de sus hijos. No hay juguete que no tenga una advertencia de peligro. Pero en 1950 la compañía de juguetes A.C. Hilbert lanzó esto para los niños, el Laboratorio de Energía Atómica Hilbert U-238. Puede parecer intrigante a primera vista, pero este kit incluía 4 pequeños frascos de uranio. Sí, el increíblemente tóxico uranio, famoso por su radioactividad. Se animó a los jóvenes científicos principiantes a medir la radioactividad de las muestras y observar la desintegración radiactiva. Ok, espero que no necesiten que les diga que el uranio no es un juguete.
inhalar la sustancia radiactiva puede causar cáncer de huesos, hígado o pulmón, mientras que ingerir tan solo 0.05 mililitros puede ser fatal. Esto suena peligroso para los científicos y aún más para los niños. Como era de esperarse, solo un año después de llegar a las tiendas, el laboratorio de energía atómica Hilbert U-238 fue retirado del mercado, pero no por cuestiones de seguridad, no. El producto resultó ser impopular debido a su exorbitante precio de alrededor de $50, unos $600 hoy en día, casi lo mismo que un PlayStation 5. Los años 50 fueron una época salvaje. Te alegrará saber que hoy en día no hay posibilidad de que los jóvenes tengan en sus manos juguetes radiactivos. En 1966, la Ley de Protección Infantil permitió al secretario de Salud de Educación y Bienestar de Estados Unidos prohibir la venta de juguetes que contuvieran sustancias peligrosas. De repente mi PlayStation 5 parece una compra muy responsable. Medicina milagrosa. En 1925, Bailey Radion Labs fabricó un producto medicinal conocido como RadiThor. La bebida se promocionaba como una cura para los muertos vivientes y trataba jaquecas, dolores de cabeza y remediaba la impotencia. ¡Ah, Dios mío, por fin! Quiero decir, en el caso de que sufrieras de ese tipo de... Ok, continuemos. ¿Qué había en esta bebida milagrosa? Bueno, era agua destilada con radio 226 y radio 228. Sí, ese es otro metal radiactivo increíblemente peligroso. La creencia en ese momento era que el radio tomado de pequeñas dosis infundía energía a los órganos debilitados. Era la bebida energética preferida entre los ricos, con más de 400,000 botellas vendidas a unos $20 cada una. El rico golfista y empresario Evan Byers era uno de los, compradores. Durante 2 años se bebió 2 o 3 botellas de RadiThor todos los días, pero con el tiempo empezó a perder peso, sufrió dolores de cabeza insoportables y perdió los dientes. Sin embargo, de alguna manera las cosas empeoraron aún más. Ahora prepárense porque lo que viene a continuación es bastante espeluznante. Poco después de pasar por todo eso, la mandíbula inferior de Byers comenzó a desintegrarse. Verás, el radio y el calcio comparten una química similar. Esto hace que el cuerpo confunda la sustancia radiactiva con calcio, incorporándola a los huesos. Pero mientras que el calcio fortalece las estructuras óseas, el radio las debilita, convirtiendo los huesos en polvo. Trágicamente, en 1932, después de años de beber RadiThor, Byers falleció por envenenamiento por radio. Sí, no se debe jugar con esa sustancia, y ciertamente no se debe usar como medicina. 6 años luego de la muerte de Byers, la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938 autorizó a la Administración de Alimentos y Medicamentos a supervisar y regular la producción, venta y distribución de alimentos, medicamentos y medicinas. Esto evitó que volvieran a aparecer en las tiendas medicamentos milagrosos radioactivos. Una gran noticia para nosotros, aunque estoy bastante seguro de que a Evan Byers le hubiera venido bien que esa ley se aprobara unos años antes. Conducir con el teléfono. En todos los Estados Unidos es ilegal enviar mensajes de texto mientras se conduce, con la excepción de Montana. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras afirma que enviar mensajes de texto es la distracción más peligrosa mientras se maneja. Enviar o leer un mensaje de texto hace que la vista se aparte de la carretera durante 5 segundos. A 88 km por hora es como conducir la longitud de un campo de fútbol entero con los ojos cerrados. En serio, Montana, ¿qué estás pensando? Por muy peligroso que suene conducir y enviar mensajes de texto, no fue hasta 2007 que el primer estado criminalizó esta práctica. Teniendo en cuenta que los mensajes de texto se inventaron en 1992, eso significa que los conductores en Estados Unidos pudieron enviar mensajes libremente como quisieron durante 15 años. Suena aterrador, ¿no? Y si de alguna manera estás convencido de que conducir mientras se envían mensajes debería seguir siendo legal, un estudio de 2015 reveló que las prohibiciones de enviar mensajes de texto se asociaron con una reducción del 7% en hospitalizaciones relacionadas con accidentes. Esperemos que no pase mucho tiempo antes de que todos los estados pongan fin a esta ridícula legalidad. Montana. Bajo los efectos del alcohol. Si piensas que enviar mensajes de texto mientras conduces es irresponsable, ¿qué tal si te pones al volante después de haber bebido un par de copas? Un estudio reciente declaró que los conductores ebrios suponen un riesgo 13 veces mayor que los sobrios. Pero por sorprendente que parezca, hubo una época en la que la gente podía conducir bajo la influencia del alcohol sin enfrentarse a la ira de la ley. No fue hasta 1910 que Nueva York se convirtió en el primer estado en promulgar una ley contra conducir en estado de ebriedad.
casi 20 años después de que se vendieran por primera vez vehículos a motor en el país. Pero la locura no termina ahí. Las primeras leyes sobre conducir en estado de ebriedad eran extremadamente básicas. No definían lo que significaba intoxicado, por lo que cada agente de policía debía determinar si un conductor estaba lo suficientemente borracho como para infringir la ley. Además de eso, las máquinas para medir la ebriedad de una persona no se utilizaron hasta la invención del astutamente llamado ebriolímetro en 1938, y luego más tarde en la década de 1950 el alcoholímetro más preciso y fácil de usar. A pesar de esos avances, no fue hasta 2004 que los 50 estados de Estados Unidos introdujeron un límite de concentración de alcohol en la sangre, que se limitó a 0.08. Como referencia, eso equivale a unas 4 cervezas. Cualquiera que sea sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol, incluso por debajo del límite de concentración en sangre del 0.08, puede esperar recibir una reprimenda. Algunos estados castigan a los infractores primerizos con hasta 2 años de cárcel y multas superiores a los $6,000. Creo que esa es razón suficiente para dejar de beber antes de ponerse al volante. Penalidad al volar. Si alguna vez has subido a un avión, probablemente hayas visto el cartel luminoso de no fumar sobre tu cabeza. No hace falta decir que fumar en los vuelos está estrictamente prohibido hoy en día, pero no siempre fue así. Como puedes imaginar, subir a un avión de larga distancia mientras el aire está lleno de humo de cigarro no sería agradable si no fueras fumador. Era aún peor para los auxiliares de vuelo, que a menudo se quejaban de falta de aire. En 1986, un informe reveló que el tabaquismo pasivo era un peligro para la salud de los no fumadores en áreas llenas de humo de tabaco. Si eso no fuera razón suficiente para la prohibición, los cigarrillos también causaban accidentes aéreos. Un momento, ¿accidentes? ¿En plural? Tomemos como ejemplo el vuelo 820 de Varig de 1973, que aterrizó de emergencia y se cobró la vida de 123 pasajeros a bordo. El accidente del avión fue provocado por un incendio, probablemente causado por un cigarrillo encendido arrojado a la papelera de un baño. Sin embargo, los pasajeros seguían teniendo libertad para fumar a su antojo durante el trayecto a su destino. No fue hasta 1988 cuando se introdujo por primera vez la ley de prohibición de fumar en los vuelos. Y aún así, esta prohibición solo impedía que la gente fumara en vuelos de 2 horas o menos en Estados Unidos. Un estudio realizado en 1989 reveló que más del 80% de los 30,000 pasajeros encuestados querían que se ampliara permanentemente la prohibición. Así que en 1990 la prohibición de fumar se amplió a todos los vuelos de 6 horas o menos. Finalmente, en 2000, Estados Unidos prohibió fumar en todos los vuelos. Con la prohibición también se impuso un castigo estricto, ya que la multa por fumar en un vuelo puede llegar a los $4,000. Cielos, ese cigarrillo saldría bastante caro. Fumar puede incluso convertirse en un delito punible con cárcel si se descubre que la persona ha manipulado un detector de humo o no ha seguido las instrucciones de un miembro de la tripulación. Aunque cualquier buen observador se habría dado cuenta de eso antes. Así es, muchos baños de aviones contienen un cenicero. Parece extraño teniendo en cuenta que no se permite fumar, ¿no es así? En las puertas de los baños de todos los aviones hay ceniceros, lo que ofrece un lugar seguro para tirar un cigarrillo encendido a cualquier infractor de la ley. Sin embargo, con cenicero o sin él, te aconsejo que no fumes durante un vuelo. De lo contrario, tu vida podría convertirse rápidamente en humo. Vuelos aterradores. Por muy impaciente que pueda parecer hoy fumar en un avión, las aerolíneas permitían en su día algo mucho más peligroso en sus vuelos: armas. No soy ningún experto en aviación, pero estar atrapado en un avión a más de 30,000 pies de altura, mientras algunos pasajeros llevan armas de fuego, no parece la idea más segura. Por increíble que parezca, no existían leyes que impidieran a la gente subir a bordo de un avión con armas de fuego. Lógicamente, esto desató el caos. El primer secuestro aéreo en Estados Unidos se produjo en mayo de 1961, cuando un hombre que llevaba un cuchillo y una pistola exigió que el vuelo se desviara a Cuba. En los meses siguientes, otros 4 aviones fueron secuestrados por pasajeros armados. A finales de ese año, por fin fue ilegal llevar un arma oculta a bordo de un avión. Pero todavía, a pesar del cambio de leyes, los secuestros aéreos continuaron. Entre 1968 y 1972, más de 130 aviones fueron secuestrados solo en Estados Unidos. No fue hasta la Ley de Seguridad de Transporte Aéreo de 1974 que los aeropuertos autorizaron y exigieron que se inspeccionara a los pasajeros para detectar si llevaban armas. Como sabrás por las largas filas de seguridad que hay hoy en día en los aeropuertos, ese control sigue vigente.
En Estados Unidos, si alguien consigue subir a bordo de un avión sin un arma autorizada, puede pasar hasta 10 años en prisión, además de obtener una multa de hasta $250,000. Sí, esa es una ley que no querrás infringir. Una pizca de kaboom. No hace falta que te diga que la dinamita es peligrosa. Eso espero. Este material contiene nitroglicerina, un líquido explosivo envuelto en un cartucho cilíndrico. Teniendo en cuenta que un cartucho de dinamita puede hacer volar un tronco de árbol desde el suelo, no deberías acercarte a este material a menos que sepas cómo funciona. Y es aún más aterrador el hecho de saber que la dinamita suda. Cuando eso ocurre, la nitroglicerina se filtra y se cristaliza, lo que significa que incluso un toque suave puede detonarla. Pero a pesar de los peligros, la gente en los Estados Unidos podía comprar cartuchos de dinamita en su ferretería local en los años 50 y 60. Y tampoco había límite de edad para comprarla. De acuerdo, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que el acceso fácil del público en general a los explosivos no es la mejor idea. Especialmente teniendo en cuenta que las protestas violentas abundaban durante este periodo. Y por supuesto, la dinamita se convirtió en la herramienta preferida de los radicales. Finalmente, en 1970, la Ley de Control del Crimen Organizado implementó el control federal sobre el transporte, importación, distribución y almacenamiento de explosivos como la dinamita. Ahora la ley exigía que los fabricantes, importadores y distribuidores de explosivos obtuvieran una licencia federal. Eso significaba que ya no era posible entrar en la tienda del barrio y comprar huevos, pan y un cartucho de dinamita. Pero la dinamita no era el único producto peligroso que se podía comprar en la tienda del barrio. Sustancias tóxicas. Está de más que te diga que los narcóticos son malos. Si no lo sabes, es porque tienes algunos vacíos en tu educación. Pero al igual que la dinamita, algunas de estas sustancias alguna vez estuvieron disponibles para que la gente las comprara en sus tiendas locales. Por ejemplo, la metanfetamina, o hielo malo como la llamaremos, fue sintetizada por primera vez por un químico japonés en 1893. En 1932, los estadounidenses podían comprar hielo malo para tratar, escuchen esto, la congestión nasal y el asma, lo cual traía consigo algunos eufóricos y energizantes efectos secundarios, que se volvieron adictivos e increíblemente perjudiciales para muchos. Increíblemente, no fue hasta 1970, casi 40 años después de que se volviera popular en Estados Unidos, cuando el hielo malo finalmente fue reconocido como una sustancia realmente horrible y fue prohibido. Primero fue la dinamita, ahora los narcóticos. Parece que antes de 1970 las tiendas realmente vendían de todo. Migraciones masivas. Con una población de 340 millones y en aumento, Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo. Pero no siempre fue así. Después de obtener la independencia de Gran Bretaña en 1776, Estados Unidos tenía tierras vacías para establecerse. Por lo tanto, promovieron la inmigración abierta. De hecho, la primera versión de la Constitución permitía a los extranjeros mudarse legalmente a Estados Unidos casi sin obstáculos. Prácticamente se podía cruzar la frontera caminando, establecer un hogar propio y eso era todo. Pero como probablemente sepas, esta permisiva ley hacia la inmigración no duró para siempre. En 1882, la Ley de Exclusión China se convirtió en la primera ley que restringía la inmigración abierta a Estados Unidos, al establecer una prohibición de 10 años para los trabajadores chinos que llegaban al país. El siguiente cambio importante vino con la Ley de Inmigración de 1924. Esta ley estableció cuotas que limitaban severamente la inmigración desde países fuera del hemisferio occidental. Luego, en 1996, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y la responsabilidad de los inmigrantes. Esto dio como resultado la contratación de más trabajadores de la patrulla fronteriza y sanciones más severas para quienes inmigraran ilegalmente, que incluían multas de hasta $250 y 6 meses de prisión. Bastante lejos de esas leyes de inmigración abiertas de los siglos anteriores, ¿no crees? En vista de que la gente todavía quiere emigrar a los Estados Unidos, a pesar de estas leyes, la inmigración ilegal ha aumentado dramáticamente. En 1994 había 5.7 millones de inmigrantes ilegales en el país, pero esta cifra se duplicó ampliamente en 2007, llegando a cerca de 12 millones. En el momento de la última estimación oficial de la Oficina del Censo en 2022, el número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos había disminuido a poco menos de 11 millones. Pero si bien la Oficina del Censo aún no ha publicado estimaciones para los años posteriores, hubo un número récord de inmigrantes en las fronteras en 2022 y 2023, por lo que algunos expertos creen que es probable que esa cifra se haya disparado una vez más. Se puede decir que esta es una ley que no ha salido como esperaban.
Matrimonios múltiples. Es el día con el que la mayoría de la gente sueña. Un precioso ambiente, mucha comida, compartir con familiares y amigos y por supuesto, el anillo. Así es, estoy hablando de una gran fiesta para ver El Señor de los Anillos. Me refiero a el día de tu boda. Pero para algunos un matrimonio no es suficiente. Déjame presentarte a Orson Pratt. A mediados del siglo XVIII, Pratt se casó no una ni dos, sino hasta 10 veces. Vaya, esos son muchos pasteles de boda. La práctica de casarse con varias esposas a la vez se llama poligamia. Pratt era polígamo, la forma más común de poligamia, que implica que un hombre se case con varias esposas al mismo tiempo. Puede que ahora suene extraño, pero en el siglo XIX algunos mormones practicaban esto con frecuencia. Pratt sostenía que la poligamia era el resultado de una revelación divina de Dios. Creía que esta desconcertante práctica era perfectamente legal, ya que estaba protegida por la Constitución de los Estados Unidos como una libertad religiosa. Sin embargo, todo eso cambió en 1882, con la aprobación de la Ley de Edmunds, que declaró la poligamia un delito grave. ¿Por qué? Bueno, el Comité de Derechos Humanos argumentó que violaba la dignidad de la mujer, ya que no respetaba la igualdad de trato dentro del matrimonio. A partir de entonces, cualquiera que practicara la poligamia en Estados Unidos era castigado con hasta 5 años de prisión. A pesar de ello, la poligamia no es ilegal en todo el mundo hoy en día. De hecho, los matrimonios poligámicos siguen siendo perfectamente legales en unos 58 países, la mayoría de ellos de creencia musulmana en África y Asia. Para los demás hombres, me temo que tendrán que quedarse con una sola esposa para toda la vida. Relaciones repugnantes. Ok, de verdad, espero que no necesites que te diga que el matrimonio entre hermanos o el incesto está mal, muy mal, ya que los hermanos comparten ADN. Las parejas incestuosas o las parejas significativamente relacionadas entre sí tienen más posibilidades de producir descendencia con graves defectos genéticos congénitos y trastornos hereditarios. Pero sorprendentemente el tabú contra esto no siempre ha sido tan fuerte como lo es ahora. Nacido alrededor de 1340 a.C., se cree que el famoso faraón egipcio Tutankamón fue hijo de una unión incestuosa. Lamentablemente decidió mantener la espeluznante tradición casándose con su media hermana. Más adelante, entre los años 300 y 30 a.C., los gobernantes del reino tolemaico de Egipto, incluida Cleopatra, se casaron con hermanos de sangre. Los matrimonios y nacimientos entre parientes impedían la entrada de poderes externos y mantuvieron el poder familiar, pero este juego del poder se volvió menos popular con el paso del tiempo. Hoy en día, la mayoría de los países han prohibido por completo el incesto, excepto 22. Entre ellos Argentina, Brasil, India, Japón, Corea del Sur y muchos más. El matrimonio entre hermanos, por otro lado, está prohibido en casi todas partes, excepto en Suecia. Sí, allí los medios hermanos y hermanas pueden casarse legalmente, aunque compartan el 25% de su ADN. Pero incluso gobernantes recientes como la reina Isabel y el príncipe Felipe del Reino Unido estaban relacionados, ambos descendiendo de la reina Victoria, y como primos hermanos compartían alrededor del 12.5% de su ADN. Vale, entonces se desaprueba el matrimonio entre hermanos, pero la línea en todo el mundo parece estar trazada entre primos hermanos. Vaya, ¿hay alguna forma de desaprender esta información? Duelos mortales. La Edad Media fue una época extraña, pero el aspecto más extraño de la vida en aquel entonces era el juicio por combate. Esto involucraba dos partes que luchaban o se batían a duelo en un combate singular, y el ganador de la pelea era proclamado como el que tenía la razón. Para hacer las cosas aún más extrañas, surgió una variante inusual del juicio por combate, conocida como el duelo marital. En este caso, un marido y una mujer resolvían sus diferencias mediante un combate físico. Para compensar la mayor fuerza del hombre, su mujer estaba armada con una piedra envuelta en un paño. Mientras tanto, al marido lo metían en un agujero en el suelo con una mano atada a la espalda. Aunque suene gracioso, los duelos maritales no eran ninguna broma. Se dice que si ganaba la mujer, el hombre era ejecutado, mientras que si ganaba el hombre, la mujer era enterrada viva. Y yo que pensaba que las batallas por la custodia de los hijos de hoy eran crueles. Afortunadamente, los duelos maritales son cosa del pasado desde el siglo XIII. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los juicios por combate. En 1817, un caso extraño sacudió a Londres. Abraham Thornton, un hombre acusado de un crimen atroz, exigió un juicio por combate. A pesar de que nadie había reclamado un juicio por combate en el Reino Unido desde 1638, nadie había pensado en hacerlo ilegal.
Como resultado, Thornton no estaba infringiendo ninguna ley al desafiar al acusador. Afortunadamente, el acusador era pequeño y débil, por lo que obviamente rechazó el desafío. Sin nadie que se le opusiera, Thornton, que probablemente era culpable, escapó del castigo por un delito amenazando con otro. Afortunadamente, 2 años después, los legisladores británicos entraron en razón y prohibieron el juicio por combate. Así que cualquiera que busque un duelo mortal, lo siento, parece que ha aterrizado en el siglo equivocado. Rabietas tejanas. Si te preguntara qué crees que es lo más ilegal del mundo, es probable que herir fatalmente a otra persona estuviera cerca del tope de tu lista. Bueno, al menos eso creo. Sin embargo, hay algunos casos en el mundo moderno en los que el homicidio no sería un delito. En los Estados Unidos, como en la mayoría de los países, el homicidio es justificable si se comete en defensa propia para evitar un delito grave, como un robo a mano armada. Pero un estado de los Estados Unidos tenía una ley que era realmente relajada con los límites sobre el homicidio. En 1856 era legal en Texas que un marido le quitara la vida a otro hombre si lo encontraba, o creía haberlo encontrado, besuqueándose con su esposa. Pero a una esposa nunca se le permitió legalmente quitarle la vida a otra mujer a la que encontrara siendo infiel con su marido. ¡Qué doble moral! Esta ridícula ley incluso permitía a los maridos eliminar a los posibles adúlteros si oían chirridos de los resortes de la cama o encontraban a su mujer en ropa de dormir y al hombre sin zapatos. De alguna manera esta ley se mantuvo vigente durante más de 100 años, antes de ser finalmente derogada en 1973. Hoy en día Texas, como el resto de Estados Unidos, ha criminalizado estos asesinatos por amor. Cualquiera que cometa un delito de este tipo puede esperar hasta 20 años de prisión y una posible multa de hasta $10,000. Así que la próxima vez que oigas un ruido sospechoso que sale del dormitorio, intenta no perder la calma por completo. ¿Cuál de estas legalidades históricas te pareció la más alucinante? ¿Se te ocurre alguna otra práctica descabellada que antes fuera legal? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.